Bien, a lo largo de las distintas presentaciones que hemos hecho hasta ahora del sistema integrado de gestión, hemos apuntado a la eficiencia que supone el poder ejecutar diferentes componentes de diferentes disciplinas de una sola vez. Bien, en eso se fundamenta un sistema integrado. No obstante, hay que considerar que todo esto obedece a una decisión estratégica y que los estrategas de la organización tienen, unos instrumentos con los cuales pueden materializar esa estrategia, esa intención. La organización se orientará a lograr los resultados siempre y cuando tengamos claro la estrategia y los medios para lograrlo. La transformación digital ayuda, establece esos medios. Bien, la estrategia la tenemos clara en la mente, la tenemos clara incluso en documentos, pero el elemento de transformación digital lo que nos va es a orientar para que los esfuerzos vayan enfocados a esos resultados que esperamos, ¿vale? A esos resultados que todos queremos, que son, por ejemplo, aumentar su cuota de mercado, incrementar la satisfacción del cliente, hacer mejor uso de los recursos en el caso de las empresas del sector público, el contar con una gestión transparente, ¿sí? Esos objetivos que nos planteamos dentro de las organizaciones, pues tienen que contar con un día a día, un plan de acciones y evidencias de la ejecución de ese plan de acciones. Bien, Kantan ayuda a las organizaciones a tener ese plan de acciones bastante claro y que, por supuesto, podamos ver la contribución de todos los integrantes de la organización en ese plan de acciones. Muy bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Hablaremos del control digital de la política integrada y el despliegue de los objetivos integrados y la planificación para lograrlo. Bien, como eje conductor de o como hilo conductor de esta presentación, estaremos utilizando la PAS 99 del 2012. Bien, lo hemos dicho en otros videos, pero en este vamos para reforzarlo. Utilizamos la PAS 99 primero que nada porque contiene requisitos para la integración de sistemas y además es una precursora de la estructura de alto nivel con la cual se han escrito el resto de las normas. Estoy hablando de la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. Estamos haciendo un caso práctico que refuerce el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de esta presentación por medio del uso de la herramienta Kantan y en este caso, pues estamos utilizando una herramienta complementaria que estamos incorporando a Kantan, que es el uso de inteligencia artificial. Bien, acá se complementan estas dos grandes innovaciones que ha traído la tecnología, que es el uso de una automatización de los procesos, que es lo que representa Kantan, y por supuesto lo que es la generación de conocimiento a través de la inteligencia artificial. Muy bien. Eh, para trabajar en función a esos resultados que esperamos obtener de este esfuerzo de divulgación con Kantan, pues concentrémonos en dos apartados específicos de la PAS 99, que es el 5.2, que establece la política. Vamos a llamarle política integrada, no obstante, hay que considerar que la PAS 99 contempla diferentes escenarios que podemos tener en cuenta a la hora de ejecutar el cumplimiento con ese requisito. Lo vamos a ver en esta sesión. Y luego vamos a ver lo que son los objetivos del sistema integrado de gestión y la planificación para lograrlo. Bien. Incluso hay contenido dentro de esta presentación
que tienen que ver con esa alineación que tenemos desde la estrategia a las tareas que ejecutamos el día a día. Esa relación que lo vamos a ver desde el punto de vista teórico, pues de una vez la vamos a plasmar del punto de vista de un caso práctico en una sesión de 1 hora en la que vamos a tener los detalles de cómo, primero que nada, se documenta la política del sistema integrado de gestión, cómo se puede comunicar a través de las herramientas que trae Kantan y finalmente, tomando en cuenta que las personas son conscientes de esa política, cómo se pueden definir objetivos y el seguimiento para lograrlo a través de un caso práctico creado a través de inteligencia artificial. Bien, vamos a ver entonces lo que es la política, ¿vale? El requisito o los requisitos que tiene la política. Dice que la alta dirección debe establecer una política del sistema integrado de gestión, que muy importante partir por el hecho de que la alta dirección es importante dentro del sistema integrado de gestión, tan importante que es quien define la política. Bien, esa definición de la política se da por medio de una evidencia irrefutable, que es la participación directa de la alta dirección dentro de esa política. Bien, si nosotros tenemos cualquier documento digital, llámese, no sé, por Google Drive o por SharePoint, evidentemente se puede, por medio de los usuarios, se puede dejar evidencia de que esta alta dirección estuvo participando porque editó algún elemento del el sistema o incluso tiene un esquema de aprobación. No obstante, en Kantan nos vamos a encontrar la posibilidad de que la alta dirección se vea representada por un usuario y una clave que son únicos y que incluso se ve lo que son los comentarios directos de la alta dirección, incluso sus decisiones, si fue conforme o no conforme con el proceso de elaboración de la, de la política. Bien. En este caso, esa política debe ser apropiada para el propósito de la organización. El propósito de la organización se encuentra desde el punto de vista estratégico en la misión, visión y valores de la organización. Muy importante que la política esté alineada a esa misión, visión y valores y la alta dirección vela porque eso sea así. Proporciona un marco para establecer los objetivos del sistema integrado de gestión. El establecer el marco del sistema de los objetivos puede ser que la contenga, es decir, que estén dentro de la política o que simplemente mencione que existen unos objetivos dentro de un marco de referencia para poder lograr el cumplimiento con los requisitos establecidos en los distintos sistemas de gestión que conforman el sistema integrado y, por supuesto, otros requisitos que la organización suscriba. Esos otros requisitos están incluidos, por ejemplo, los compromisos estratégicos que tiene la organización de crecimiento, incursión a nuevos mercados, mejora de la satisfacción del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Incluye el compromiso de satisfacer esos requisitos aplicables. Ese compromiso es tácito, o sea, aquí tenemos, no, perdón, tácito no, es explícito, ese compromiso es importante que lo mencionen, ese compromiso de cumplir o de satisfacer los requisitos aplicables tienen que estar orientados a lo que corresponde con el, lo que es el propósito de cada uno de los subsistemas que forman parte del sistema integrado de gestión. Es decir, la conformidad del producto con los requisitos, la satisfacción del cliente o la mejora de la satisfacción del cliente, la reducción del impacto ambiental y lo que es contar con puestos de seguro, puestos de trabajo seguros y saludables. Bien, también incluye el compromiso de la mejora continua del sistema integrado de gestión. Este es un componente importantísimo en la política porque es el que va a permitir que desde
definición estratégica de la organización se le dé lugar a la mejora continua, a ese ciclo de mejora, planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, en la política, al establecer esos lineamientos, pues la organización va a trabajar en consecuencia. Bien, tenemos que esa política del sistema integrado de gestión debe estar disponible como información documentada. Esa disponibilidad de la información documentada es relativa a las partes interesadas. La alta dirección tiene una audiencia. Esta audiencia está compuesta por los integrantes de la organización que deben cumplir con esos lineamientos que establece la política. Bien, pero también está otras partes interesadas, como son los clientes. Los clientes les interesa conocer que una organización tiene una política y cuál es esa política y cuáles son esos compromisos con la mejora continua. También están los proveedores. Los proveedores pues quieren conocer con quién están haciendo negocio. Por lo tanto, esta información no basta con que esté disponible en, no sé, una cartelera, en un diario mural, en una parte de la organización interna en la cual la puedan ver, sino también debemos contar con que sea visible a otras partes interesadas y que esa visualización tenga eh, la capacidad de que las personas con las diferentes, con sus diferentes habilidades la puedan ver y entender. Bien. En este caso, Kantan está orientado a diferentes tipos de interacciones, tanto internas como externas, por medio de el documento, del gestor documental, por medio de enlaces que te permiten publicarlo, por ejemplo, en una página web y también códigos QR que eventualmente, por ejemplo, en la puerta o en la entrada de la organización se puede publicar y cualquiera que tenga un smartphone lo podrá escanear y acceder a esa política. Bien, debe ser comunicada dentro de la organización. La comunicación dentro de la organización es importante que se deje evidencia de esta en diferentes ejercicios de auditoría. El hecho de que esté, por ejemplo, en en una cartelera o incluso en una pancarta, no necesariamente es el resultado, da un resultado de que ha sido efectivamente comunicada. En el caso de Cantán, vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de ver los logs. ¿Cuánto tiempo estuvo esta persona accediendo a la política, incluso hacerle preguntas directas por medio de las encuestas? ¿Bien? Las encuestas no solamente son encuestas de satisfacción, son encuestas para poder preguntarle, oye, ¿has entendido la política? Esa política que está allí, ¿hay alguna acción que tengas para contribuir con ella? ¿Vale? Esas preguntas de reflexión son muy importantes para saber si existe una toma de conciencia real sobre la política del sistema integrado de gestión y todas esas facilidades las tendríamos con Cantán. Estar a disposición de los dice que debe estar a disposición de los interesados según corresponda. Y ese según corresponda es porque hay que tomar en cuenta que no es solamente aquellos interesados que, no sé, por ejemplo, vayan a ingresar físicamente en la organización. Hay muchos interesados dentro del esquema de los stakeholders que a veces ni siquiera conocen la ubicación física de la organización, ¿vale? Pero pueden conocer, por ejemplo, la página web, pueden conocer las redes sociales, pueden conocer a la organización incluso por su nombre dentro de las publicidades. Entonces, pues generalmente la web es un medio con el cual interactuamos con esas partes interesadas. Entonces, una publicación web es una ventaja importante. Para ello, pues, el contar con una política y todas las características que adquiere ese documento de elaboración, revisión, aprobación, la presencia de la alta dirección en ella y que se convierta en un enlace solamente que le des clic y ahí la puedas descargar, pues es una forma de interactuar muy interesante. De hecho,
Hoy espero tener la oportunidad de hacerles llegar a ustedes un ejemplo de una política, cómo actuaríamos, por ejemplo, en una reunión con un cliente o un potencial cliente en el cual queramos comunicarle la política o cualquier otro documento del sistema de gestión, como puede ser, no sé, un catálogo o un SLA, cualquier documento con el cual nosotros queramos fijar ese compromiso que está enmarcado dentro de la política del sistema integrado de gestión. Bien. Cabe señalar que en 5.12 incluye los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe y que incluye todas aquellas personas que trabajan bajo el control de la organización. Cuando nosotros hablamos de los requisitos legales y otros requisitos, estamos hablando de los requisitos que establecen la legislación local, pero también, cuidado, que está la legislación donde opera tu cliente o tus otras partes interesadas. ¿Ya? Eh, Estamos hablando de clientes, proveedores u otros socios de negocio. Bien. Y los otros requisitos que la organización suscribe, estamos hablando, por ejemplo, de requisitos establecidos, por ejemplo, en los requisitos contractuales, en los contratos con estos socios de negocio. Y también están otros requisitos que podríamos establecer, por ejemplo, que se establecen usualmente en una cámara de comercio, en una en el Pacto Mundial, organizaciones sin fines de lucro, compromisos con la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y otro detalle importante que tiene que ver con que que incluye a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización. Bajo el control de la organización no solamente están aquellos que están contratados directamente por la organización. Me refiero a el mecánico, al programador, al administrador, al comprador. Me estoy refiriendo también a otras partes interesadas que están bajo el control de la organización, por ejemplo, las contratistas. Están bajo el control de la organización en la cual nos encontramos, porque finalmente estas contratistas pues estarían sujetas a la política integrada de la organización, por ejemplo, en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Bien. Evidentemente, cada contratista puede tener su propia política de prevención de riesgos laborales, pero estas interactúan y sobre todo cuando hablamos de contratistas estamos hablando de una parte interesada externa que convive con el ecosistema de seguridad de la organización. En consecuencia, está bajo el control de la organización. Bien, eh, para ser muy dramático y dejarlo lo suficientemente claro con un ejemplo, si un contratista tiene una fatalidad dentro de tus instalaciones, tú eres corresponsable de esa situación, ¿vale? Igual si hay una emergencia ambiental relacionada con el trabajo que está haciendo una contratista, la emergencia ambiental está ocurriendo dentro del perímetro de tu organización y por lo tanto tienes que responder ante ella. Esas son situaciones que se pueden presentar y por supuesto tenemos que considerar esas partes interesadas que están bajo el control de la organización. Bien, la política y los objetivos deben revisarse para verificar su idoneidad continua. Esto nos establece la PAS 99 en su apartado 5.2 y esto es bien interesante porque, a ver, la política, voy a centrarme más en la política que en los objetivos porque los objetivos sí que tienen una dinámica un poco mayor, un poco más cambiante, si se quiere. La política, si bien puede llegar a ser la misma política que definimos, no sé, hace 5 años, igual se tiene que revisar y se tiene que dejar evidencia de ella, porque el contexto cambia. La organización eventualmente amplía o achica su propósito dependiendo de la situación en la que se encuentre. Puede incluir nuevas líneas de negocio, puede incluir incluso nuevos requisitos legales que estarían asociados a esos nuevos productos y servicios o los productos y servicios existentes, pero que han cambiado en el tiempo y por lo tanto los niveles de compromiso cambian también. Además,
es importante siempre estar revisando esos documentos que rigen a un sistema integrado de gestión porque a partir de ellos la gente adopta conductas, ¿vale? Y si esas conductas no han sido propicias para el logro del objetivo, si no hemos tenido unos resultados según lo esperado, pues por supuesto tenemos que revisarlo. Bien. En cuanto a los objetivos, sí se deben revisar para verificar su idoneidad continua porque los objetivos van cambiando. A ver, lo pongo del punto de vista personal. Tus objetivos del año 2023 no serán los mismos del año 2024. En el 2023 lograste o no el objetivo o parcialmente lograste algún objetivo, el cual puedes complementar o terminar en el 2024, pero definitivamente el planteamiento es distinto. Bueno, asimismo también pasa con las organizaciones. Si bien habrán objetivos que se mantienen en el tiempo, como satisfacer los requisitos del cliente y la mejora continua, que son prácticamente requisitos prescritos que están dentro de la política en el subcomponente de calidad. Bien, pero la mejora de la satisfacción del cliente no solamente se da por un número de una encuesta de satisfacción, podría ser, por ejemplo, aumentando la disponibilidad de un producto o, por ejemplo, diversificando los medios para poder obtener ese producto y así también se está mejorando la satisfacción del cliente y esos son objetivos que se pueden estar planteando en periodos específicos de la organización. Una vez que lo logres, pues vamos al siguiente objetivo. Una de las características que tienen los sistemas de gestión es que siempre estaríamos buscando la forma de mejorar, de aumentar nuestras capacidades. Eso puede resultar muy estresante para algunas personas, pero en definitiva es lo que busca un sistema integrado de gestión. Lo que busca un sistema integrado de gestión es mantener una dinámica constante de mejora dentro de las organizaciones. Aquí la norma nos establece unos criterios para saber cuándo vamos a hacer revisiones, particularmente cuando ocurren cambios. Esos cambios te los da el contexto está cambiando constantemente, la única constante es el cambio, nos dicen por allí algunas frases, y efectivamente, o sea, una guerra, la disminución de la producción de, de circuitos integrados y que luego esos circuitos integrados están en superávit dentro del mercado. Estamos hablando de una volatilidad que existe en un contexto, lo cual por supuesto nos hace revisar constantemente la política y los objetivos. Y también después de cualquier revisión por parte de la dirección, eh, si se encuentra que tiene algunas deficiencias. La dirección en su apartado 9.3 tiene una instancia que es la revisión del sistema, donde tenemos que revisar su eficacia, su idoneidad y adecuación continua. Bien, entonces eventualmente podemos tener unos resultados que sean según lo esperado o superiores a lo esperado, pero también podemos tener resultados por debajo de lo esperado. Eso son resultados, no hay más nada que hacer, sino que analizar, establecer lo que son las lecciones aprendidas y emprender un nuevo ciclo de mejora dentro de las organizaciones. Eso es lo más natural. Por lo tanto, para poder emprender ese nuevo ciclo, pues es importante revisar las bases con las cuales ejecutamos el ciclo anterior, que son la política y los objetivos. Muy bien. La organización puede tener una política específica que cubra cada disciplina del sistema integrado de gestión al que se suscriban o pueden combinar todos los requisitos de la política en una sola política. Bien, esto pues es todo eh, una flexibilidad que tiene la PAS 99 porque nosotros podemos asumir que desde por definición, la política debería estar integrada, ¿verdad? Ojalá que así sea. Yo particularmente insto a las organizaciones que así sea. No obstante, hay que considerar muchas variables a la hora de integrar los diferentes elementos del sistema. ¿Bien? Entre ellos, por ejemplo, podría ser
la diferencia de alcances que tengan. Bien, eh, esa diferencia de alcances eventualmente nos podría limitar la posibilidad de que la política esté totalmente integrada. Bien. Otro aspecto a considerar, por ejemplo, es los lugares de operación de una organización, en los cuales, por ejemplo, en algunos lugares de operación de la organización tengamos una obligatoriedad de publicar una ley, una política según una ley y que no necesariamente esta está enmarcada dentro de los requisitos de los otros, de los otros sistemas de gestión. Bien, entonces, esta flexibilidad que nos está dando la Paz 99 es muy interesante porque al final nos traen como consecuencia que estemos trabajando con la diversidad que tenemos dentro de las organizaciones. Bien, esa diversidad que tenemos dentro de las organizaciones tenemos que también saberla gestionar. Para eso, contar con procesos claramente establecidos que son, que están en el marco de una dinámica constante de las organizaciones. Muy bien. Tenemos los objetivos del sistema integrado de gestión y la planificación para lograrlo. Dice que la organización, esto ya saltando al apartado 6.2, ¿bien? La política y los objetivos tienen una relación directa. De hecho, al finalizar esta parte de de la exposición, vamos a ver esa relación directa. Dice que la organización debe establecer los objetivos para que el sistema integrado de gestión y las funciones y en los niveles pertinentes estén involucrados dentro de esos objetivos. Bien, tenemos que los objetivos del sistema integrado de gestión deben ser coherentes con la política del sistema integrado de gestión. Muy importante que cuando nosotros estemos formulando un objetivo, sepamos a qué componente de la política le estamos dando respuesta. Para ello es importante que el instrumento que utilicemos para poder formular los objetivos estén en coherencia con con esa relación o que nos permitan hacer esa relación. Ser medible, de ser factible, ¿vale? Aquí hay un punto que es muy discutido a nivel de auditorías y a nivel de consultoría, implementación y, bueno, quienes estudian las normas, que nos dejan esta aclaratoria entre paréntesis de ser factible, bien, o en todo caso si es factible. Bien, particularmente yo no veo objetivos que no puedan ser medibles. Bien, de hecho en la misma norma vamos a encontrar luego una recomendación de que los objetivos sean SMART y SMART implica que tengamos objetivos medibles. Bien, entonces, eh, esta si es factible, pues deja cierto sinsabor para algunos que interpretamos las normas o que vivimos de estar analizando y estudiando las normas, porque si no es factible, quiere decir que puedo establecerlo como objetivo. Bien, dentro de distintos debates y discusiones eh, hemos acordado que a lo mejor el medible está en coherencia con que sea numérico, ¿bien? Eventualmente un objetivo puede ser no numérico, ¿bien? Puede ser un objetivo por unas características que se perciban. Por ejemplo, mejorar la cultura de seguridad y salud de trabajo dentro de la organización, ¿vale? Esa, esa medición no es cuantitativa, es cualitativa, aunque uno termina por cuantificar los elementos que te permiten saber por qué una política, una cultura de seguridad y salud en el trabajo ha mejorado dentro de una organización. Pero al fin y al cabo, pues es una interpretación. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna otra y si tienen acceso a más información, por supuesto, con mucho gusto los estaré leyendo. Muy bien. Tener en cuenta los requisitos aplicables. Muy importante que existe un conjunto de requisitos aplicables y que los objetivos pues los tienen que tener en cuenta. Los objetivos tienen que apuntar hacia el logro de esos, al logro del cumplimiento de esos requisitos, incluso de aumentar su capacidad para lograrlo, para poder cumplirlo en todo caso. Bien,
ser monitoreado. Esta parte de ser monitoreado es donde Kantan termina siendo una herramienta de una potencialidad increíble porque nos permite no solamente de que podamos monitorear los objetivos, sino que nos hace llamados para decirle al usuario que le corresponde, oye, tienes que medir este objetivo o tienes que hacerle seguimiento a este objetivo porque es importante. La frecuencia de ejecución de ese monitoreo lo parametriza el mismo usuario, pero al final la herramienta está haciendo llamados, alertas constantes para decirle, estamos necesitando que hagas una acción dentro de esa herramienta para poder dejar evidencia que estás haciendo monitoreo. De lo contrario, pues simplemente apelamos a la memoria o en una diagrama de Gantt u otras herramientas que son igual de válidas, pero en definitiva en Kantan son mucho más eficaces. ¿Bien? Deben ser comunicados. Los objetivos deben ser comunicados dentro de la organización y la forma de ser comunicados no es solamente conocer el objetivo como tal, sino saber qué hacer para poder cumplir con los objetivos. Más adelante vamos a ver las preguntas que se deben cumplir a la hora de formular el objetivo y los planes para lograrlo, y ahí está el qué hacer. Y está a actualizarse según corresponda. La actualización de un objetivo implica los resultados del monitoreo hasta el logro o no de esos objetivos y la noción de que haya un workflow, es decir, un conjunto de pasos para llegar al final del objetivo, llegar a una conclusión. ¿Es eficaz o no eficaz? Si es eficaz, pues felicitaciones, reforzamiento positivo al equipo de trabajo, y si no es eficaz, pues trae como consecuencia que tomemos acciones de mejora. Y esas acciones de mejora están en el marco de la mejora continua. Y fíjense que acá tenemos una relación directa, política, objetivo, mejora continua. Esa relación, en teoría, la podemos comprender, seguramente la practicamos, pero el hecho de que contamos con una herramienta como Kantan que hace esos links inmediatamente, y lo vamos a ver en el caso práctico, pues facilita mucho el entendimiento de tanto del concepto para quienes no estén como especialistas de sistemas integrados de gestión, como para la práctica, es decir, para que el que efectivamente tiene que realizar el trabajo de inspección, certificación, medición, compras, todas las actividades que necesitamos para poder lograr los objetivos, pues estén claros de cómo contribuyen, incluso que vean el progreso de ese logro de esos objetivos. Muy bien. Tenemos que la organización debe conservar información documentada sobre los objetivos del sistema integrado de gestión, y conservar información documentada implica no solamente el hecho de que esté escrito, sino que también sepamos quiénes intervienen, quiénes los leen, cuándo los leen, quiénes han sido los que han contribuido o cuándo han contribuido, y todo esto a través de logs, ¿sí? Lo he mencionado ya un par de veces, lo que son los logs. Los logs son la traza que va generando la actividad digital de una herramienta. Ahí, por supuesto, dependiendo del tipo de herramientas que tiene, va a tener diferentes formas de presentarlo. Cuando estamos hablando de una herramienta de transformación digital como es Kantan, pues es muy fácil de verlo. Al planificar cómo lograr los objetivos del sistema integrado de gestión, la organización debe determinar, ¿bien? Entonces aquí tenemos que responder a estas preguntas. La primera, ¿qué se hará? ¿Sí? ¿En qué consiste ese objetivo? Luego, ¿qué recursos requerirán? Muy bien, aquí hablamos de recursos financieros, humanos, materiales, de infraestructura, tecnológicos. Bien, ¿quién será responsable? Hay alguien que tiene que responder dentro de la organización, y para ello necesitamos el nombre y el cargo. Muy importante, y esto ya se lo digo a título personal, hay especialistas que dicen, no, que tiene que ser el cargo porque el cargo es de quien lo ostente. Otros que dicen, no, tiene que ser el nombre porque el nombre es de las personas que tiene que responder. Particularmente, yo recomiendo que sea una combinación de nombre y cargo, porque efectivamente es el cargo quien lo ostente, pero en ese momento en el que se definió el objetivo puede ser una persona específica. Si esa persona se va o se cambia de lugar dentro de la organización, quien lo sustituya directamente adquiere
el compromiso. Recuerden que no necesariamente quien lo sustituyan va a ocupar el mismo cargo. Hay que considerar que la dinámica de las organizaciones no es tan, no es tan cuadriculada, no es tan matemática, pues realmente es más orgánica. Entonces, eventualmente puede ser que una persona asimile la responsabilidad de una persona, de otro que se fue o que se cambió, y que no necesariamente va a ostentar ese cargo. Bien. Entonces, por lo tanto, es importante la combinación de ambos, y en el sistema eso lo resuelve, en Kantan lo resuelve porque se lo designa a un usuario independientemente de su posición dentro de la organización, ¿vale? Y ese usuario, dependiendo de los privilegios que tiene, puede reasignarlo también, o puede pedirle a un administrador que lo reasigne. Esta clase de dinámicas son muy sencillas dentro de Kantan, y que además van dejando trazas de todos esos cambios que, si no tuviéramos un sistema como Kantan, puede llegar a ser bastante complejo de explicar. Bien, cuando se completará, muy importante tener un horizonte del logro del objetivo. Se hace en 12 meses, en 10 meses, en 3 meses, en 5 meses, en 2 años, en el tiempo que se requiera. Bien, aquí también es muy importante considerar lo que es la dinámica de la organización y cómo se evaluarán los resultados. El cómo se evaluarán los resultados tiene que ver con unos indicadores de gestión. Bien, unos indicadores, en este caso esos indicadores le llamamos usualmente Key, los KPI, los Key Performance Indicators, ¿vale? Que nos permiten conocer cuáles son esas mediciones claves en las cuales podemos encontrar o conocer el desempeño de la organización. El día de hoy no vamos a llegar hasta los KPIs, vamos a llegar hasta al planteamiento del objetivo y el plan para lograrlo, porque los KPIs van a tener eh, toda una sesión. Bien, más adelante la vamos a ver porque requieren pues de un análisis de cómo se conforma un KPI, dónde lo vamos a medir en Kantan y demás. Bien. Dice que la organización debe establecer objetivos del sistema integrado de gestión tomando en cuenta sus riesgos y oportunidades, ¿vale? En este caso, los que sean más prioritarios o más importantes. Esto hay que tomar en cuenta que el pensamiento basado en riesgo está asociado directamente con el contexto de la organización, los requisitos de las partes interesadas, y ahí subyace lo que son los objetivos de la organización, porque del contexto y las partes interesadas surge lo que es la estrategia y el desprendimiento del objetivo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta lo que son los riesgos y oportunidades. Las obligaciones legales, es muy importante que tengamos acciones específicas, o en este caso objetivos específicos relacionados con las obligaciones legales. No es el asunto de cumplir con los requisitos legales, sino cómo cumplir con los requisitos legales, que es diferente. Muy bien, y otros requisitos aplicables y su compromiso con la mejora continua. Esos otros requisitos aplicables ya los mencionamos, son esas otros compromisos que la organización suscribe, y por supuesto que tengamos el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión. Bien. Para lograr sus objetivos, la organización debe implementar y mantener programas para alcanzarlo. Y aquí hay esta coletilla que pareciera que pasa ahí desapercibida. Esos programas para lograrlo es conocer el plan de acciones, tener una agenda de trabajo para lograr los objetivos. Y esa agenda de trabajo es importante que sea visible y entendible para quienes contribuyan con esos objetivos. Muchas veces en auditoría me ha ocurrido que dicen, sí, sí, yo sé que el objetivo es satisfacer al cliente, pero ¿qué tienes que hacer para ello? Bueno, tengo que hacer mi trabajo, bien, pero ¿qué tienes que hacer para ello? Bien, no concretan sobre actividades. Lo que tiene Kantan es que dentro de su agenda de actividades, pues cada quien sabe qué hacer, qué va a hacer hoy, qué va a hacer mañana, si hay una tarea que está vencida, cuál es esa tarea, qué tiene que hacer para esa tarea, de quién depende, bien, porque está viendo las interacciones directas en el sistema. Bien.
Para finalizar el tema de los objetivos, dice que deben establecerse objetivos significativos basados en lo que se ha determinado en 4.1, es decir, contexto; 4.2, es decir, requisitos de las partes interesadas; 5.2, es decir, lo que es el compromiso; 5.3, roles y responsabilidades; y 6.1, que es riesgos y oportunidades. Bien, para demostrar que la política está cumpliendo. Bien, tenemos que tener todos esos elementos ya analizados y gestionados para ver si la política realmente se está cumpliendo a través de la materialización que suponen los objetivos. Puede ser útil, fíjense como aquí sale una recomendación que de una vez nos orienta a la aplicación de una regla mnemotécnica que es la SMART, ¿vale? Hay organizaciones que también utilizan, por ejemplo, los OKR, pero en este caso los SMART, que hacen que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y basados en el tiempo. ¿Bien? Esas características de SMART, o esa regla mnemotécnica de SMART, pues ayuda a que el objetivo esté bien planteado. Para establecer los objetivos, dice que la organización debe asegurarse de que los objetivos se documenten, comuniquen y revisen y actualicen según sea necesario. Esto pues es una cantidad de tareas que se le adjudican a la alta dirección y a su equipo de trabajo. Bien, muchas veces me dicen, oye, pero ¿cuál es el hacer de la alta dirección? Pues el hacer de la alta dirección es bastante, porque está en la constante revisión y monitoreo de la política, la divulgación de la misma y el entendimiento de los lineamientos que tenemos dentro de esa política, y por supuesto el establecimiento de los objetivos, el monitoreo y todas las acciones pertinentes para que la gente se mantenga motivada, enfocada, que tengan el conocimiento sobre esos objetivos y que finalmente alcancemos los objetivos, porque eso es lo que va a dar una organización eficaz y orientada al éxito sostenido. Bien. Con eso, Kantan es precisamente que ayuda a la alta dirección, porque no necesariamente tenemos que ser expertos en la norma. Habrán expertos, consultores que van a estar interviniendo, que nos van a estar ayudando, pero finalmente estos no van a estar omnipresentes dentro de la organización, van a estar pues para actividades muy puntuales, para proyectos muy particulares. El resto, la organización tiene que valerse de sí misma para poder hacer esas relaciones, y en Kantan lo van a poder conocer, porque en este caso es una agenda de actividades, es como tener un correo electrónico, y el correo electrónico, con responder cada uno de los mensajes del correo electrónico, están avanzando constantemente en su sistema integrado de gestión. Bien. Vamos a ver el caso práctico. Este caso práctico fue creado bajo el apoyo de una inteligencia artificial, ¿vale? Inteligencia artificial que estamos alimentando para poder tener un comportamiento predictivo de los sistemas integrados de gestión dentro de Kantan, ¿bien? Al punto de que se convierta en un consultor virtual. Y nos dice lo siguiente, dice que las Soluciones Tecnológicas es una empresa de servicios de TI que ofrece una amplia gama de servicios, desde desarrollo de software hasta el soporte técnico. La empresa tiene una plantilla de 100 empleados y opera en todo el país. Bien, ah, perdón, esto vamos a dejarlo de último porque me va a permitir luego trabajar con el caso práctico. Bien. Entonces decíamos que está operando en todo el país, y acá pues dice que Soluciones Tecnológicas está comprometida con la mejora continua en su desempeño en materia de calidad, medio ambiente y seguridad de salud ocupacional. Para ello, ha establecido un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Bien.
vamos a ver la política que ha establecido, que ha establecido en este caso la inteligencia artificial, que evidentemente requiere muchos más datos para poder construirlo. De todas formas, esta es una propuesta. Dice que el objetivo es garantizar que la empresa cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 y mejorar su desempeño general. La totalidad de las actividades de la empresa están dentro del alcance, las cuales están relacionadas con los procesos identificados en el apartado 4.3 del manual del sistema integrado de gestión. Bien, los principios que sigue esta política son el liderazgo, el compromiso de los empleados, enfoque basado en riesgo, enfoque al cliente, enfoque procesos, mejora continua, toma de decisiones basadas en evidencia y las relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Es decir, los principios que está extrayendo de los sistemas de gestión de la calidad. El compromiso de la mejora continua es que Soluciones Tecnológicas se compromete a mejorar continuamente su sistema integrado de gestión. Para ello, la empresa ha establecido un proceso de revisión periódica del sistema integrado de gestión que incluye la identificación de oportunidades de mejora y la implementación de acciones correctivas y la gestión de riesgos y oportunidades. Bien, en este caso, pues se enmarca en todo lo que son la fase de actuar dentro del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar. La comunicación de la política, que está dentro de esos lineamientos de la política, dice que la política del Sistema Integrado de Gestión de Soluciones Tecnológicas está disponible para todos los empleados y partes interesadas. Bien, luego tenemos que buscar el cómo están disponibles. Dice que la política se comunica a los empleados a través de Cantan y las reuniones de información. La política también está disponible en el sitio web de la empresa. Bien, eso es lo que nos establece como pauta para la comunicación y finalmente está lo que es la revisión continua de la política. Dice que la política del sistema integrado de gestión de soluciones tecnológicas se revisa periódicamente para garantizar que sigue siendo adecuada al propósito de la organización y que refleja los cambios significativos que se produzcan en la empresa o en su entorno. Esto es para generar el compromiso de que está siendo revisada constantemente. Esta política cumple con los requisitos establecidos en la norma PAS 99, mencionándola directamente como el documento de referencia, ya que es adecuada al propósito de la organización y que, que es el de proporcionar servicios TI y de alta calidad a sus clientes, proporciona un marco para establecer los objetivos del sistema integrado de gestión, que son el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 y la mejora del desempeño general de la empresa y la reducción de riesgos ambientales y de seguridad. Muy bien, con esto, la inteligencia artificial tomó la política y identificó dos objetivos específicos. Está el de alcanzar la certificación con las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en un plazo de 12 meses y reducir el número de incidentes ambientales y de seguridad en un 50% en un plazo de 12 meses. ¿Bien? Hay que tomar en cuenta que el primer objetivo suele ser eh, muy discutido con los organismos de certificación. Los organismos de certificación dicen, muy bien, ese objetivo está bien, pero vence en el momento en que te entregue el certificado. Eso es correcto, eso es parte del contexto de la organización. Una organización que no haya alcanzado su certificación, pues al alcanzarla logra el objetivo y pasa a un siguiente objetivo, como puede pasar con cualquier otro objetivo. Por ejemplo, el de reducir el número de incidentes ambientales y de seguridad en un 50% en un plazo de 12 meses. Cuando se pasen esos 12 meses, se visualiza ese objetivo, se hace un monitoreo y ese monitoreo nos dirá, hemos reducido en un 58% o hemos reducido en un 45%. En el primer caso, hemos logrado el objetivo, en el segundo, no. Y eso implica tomar acciones, las acciones pertinentes, en este caso, acciones correctivas, si no se logra el objetivo. Muy bien. Para terminar y antes de pasar a la práctica en Kantan, quiero que analicemos este esquema. Este esquema es muy sencillo y es precisamente cómo se ven esos links desde el punto de vista teórico, quiénes son los participantes, es decir, los responsables de cada uno de ellos,
y cómo está concebido esa conexión en Kantan. Bien, primero que nada está lo que es la misión, bueno, en este caso es toda la- toda la filosofía de gestión, misión, visión y valores, la cual se manifiesta en estrategia. Las estrategias se desglosan en un conjunto de objetivos, los objetivos se desglosan en un conjunto de metas y las metas se desglosan en un conjunto de acciones. Al estar cumpliendo con estas acciones que son del día a día, entonces quiere decir que estamos contribuyendo a las metas con los objetivos con la estrategia y la estrategia con la misión de la organización o con su filosofía de gestión. Bien, de la estrategia se encarga la alta dirección. Los mandos medios están relacionados directamente con el monitoreo de los objetivos y el equipo de trabajo está con el conocimiento del objetivo, el alcance de las metas y las acciones que se deben tomar para poder lograr esas metas que luego nos van a permitir a nosotros lograr los objetivos. Ver cómo esto se materializa en Kantan. Bueno, primero que nada, para ingresar a Kantan van a ir a www.kantansoftware.com, ¿vale? Y allí, pues, si son clientes, pueden ingresar aquí como clientes y si no son clientes, pues pueden acceder a una prueba gratis que dura 14 días, ¿vale? Ahí van a poder hacer lo mismo que ejecutamos dentro de estos eventos, ¿bien? Acá tenemos, bueno, un usuario y una contraseña. Si somos clientes, pues debemos tener ese usuario y esa contraseña y nos va a permitir ver este entorno. Este entorno es muy didáctico porque al final, pues cada una de estas secciones que estamos viendo acá nos van a permitir ver la cantidad de aplicaciones con las que cuenta el sistema para poder darle respuesta a cada uno de esos requisitos. Se supone que si yo transito por cada una de esas aplicaciones que estamos viendo ahí, al final voy a tener bien sea un sistema eh, certificado o propenso a la certificación, no necesariamente certificado, propenso o capaz de ser certificado, o también podemos tener por lo menos un sistema que haya mejorado, ¿bien? Entonces tenemos que al principio lo que tenemos que hacer es definir lo que es la política de del sistema integrado de gestión. Para definir la política del sistema integrado de gestión tenemos un gestor documental. Ese gestor documental pues tiene diferentes niveles de documentos. En este caso vamos a estar a nivel del manual y podemos publicar una política. Bien, voy a generar esa política del sistema integrado de gestión. Lo voy a hacer, por ejemplo, desde un documento simple. Bien, ese documento simple es un documento que está dentro de Kantan y que yo puedo editar. Para ello, pues me está diciendo que tengamos la política, el título, que en este caso es la política del sistema integrado de gestión. Este va a salir en versión 1. Bien, el código de la política puede ser, por ejemplo, la POL. En este caso vamos a ponerle la 04, porque de hecho hemos publicado políticas previas. De utilizar una política previa, pues él me lo va a avisar, un código quiero decir. Vamos a pasarlo por un ciclo de aprobación, la cual inicia en una sede principal. Bien, define quién es el cargo que va a estar dentro de esa sede principal. Fíjense que de una vez relaciona cargo y persona, ¿vale? Ahí ven mi usuario porque con él entré y él me da bueno, en este caso no es tanto como un cargo, es un rol que tiene dentro del sistema. Yo puedo definirlo para diferentes procesos de la organización. En este caso lo va a hacer para planificación estratégica, de manera que planificación estratégica le lleguen las diferentes notificaciones, por ejemplo, de que la política ya está venciéndose, ya está llegando a su final. Bien, aquí podemos poner los comentarios. En este caso es la primera edición. Entonces, comentarios de la versión, no hay comentarios. Bien, acá pues me va a permitir a mí documentar
la política como un documento interno simple, ¿vale? Ahí está el cuerpo de la política. Yo voy a ocupar de la documentación que nos está facilitando, o voy a hacerlo, por ejemplo, en este caso con estos dos elementos. Lo debería hacer con todos, pero para efectos prácticos lo voy a hacer solamente con esos dos elementos, el objetivo y el alcance. Bien, me voy a movilizar hacia Kantan y acá nos encontramos. Acá lo voy a hacer para pegarlo como Word. Acá, ahí está. Y tenemos la política, ¿bien? O fracción de la política en todo caso. Acá yo le puedo dar aceptar y el sistema empieza un workflow. Bien, ahí está haciendo, pensando a quién le voy a derivar esto. Me lo deja pendiente para completarlo, es decir, lo guardó sin completar, yo lo completo acá para ver que todo está correcto y pide que defina quién va a ser el revisor de documentos. En este caso, como soy yo el usuario que está logueado, pues de una vez me la autoasigna a mí y me da una fecha prevista. Esa fecha prevista es muy importante porque esa fecha prevista es la que va a generar notificaciones de que está por vencerse una tarea. Voy a dejarlo, por ejemplo, para dentro de una semana, una fecha prevista dentro de una semana. Entonces, dentro de una semana, el sistema me va a mandar un correo electrónico diciendo, señor, usted tiene una tarea dentro de Kantan, que en este caso es revisar la política del sistema integrado de gestión, que empezó su ciclo el día 21 de septiembre. Bien. Eh, por cuestiones de tiempo no voy a hacer toda la publicación de la política, porque en este caso nos llevaría un poquito de tiempo. De todas formas, vamos a verla cómo está. Aquí está, esta es la política, la que está en gestión. Fíjense cómo tiene una ficha de documento donde habla del código, desde qué entidad se realizó, en qué workflow estamos trabajando, quién fue el que la elaboró, en qué fecha. Bien, y tiene unos elementos que están acá que son los logs, que esos logs son imprimibles y me permiten saber quién fue el que creó y quién ha visto la política, y eso pues ya está dando evidencia para, para demostrar que la política ha sido publicada, bien, y en este caso fue vista por los diferentes usuarios. Voy a escoger una política, por ejemplo esta, que está dentro del marco de de las disciplinas que estarían dentro de un sistema integrado. Fíjense cómo esta política pasó por elaboración, revisión, aprobación, publicación, una revisión por la vigencia y una segunda revisión de vigencia. Bien, podemos ver los logs acá, que desde su creación, bien, y todo lo que lo han visto, lo han modificado, lo han distribuido, quienes lo han visto interna y externamente, eso lo podemos ver ahí a través de los logs. Y tiene opciones, por ejemplo, de hacer una relación con otros documentos, los cuales me permiten también revisar los otros documentos. Aquí estoy saltando, por ejemplo, el alcance del sistema de gestión ambiental y también vemos que pasa por una elaboración, revisión y aprobación y tiene como documentos relacionados otras políticas, incluyendo la política de gestión ambiental desde donde venimos. Entonces, fíjense cómo está completamente linkeado, bien, nos permite también hacer aspectos como una lista de distribución y esa lista de distribución pues nos permite generar una un mensaje que va a llegar directamente a las personas interesadas, no solamente en correos internos, sino en correos externos. Esa distribución va dejando evidencias. Voy a ir, por ejemplo, acá en lo que es la lista de distribución. Bien, yo puedo imprimir esa lista de distribución y ahí me va a generar el listado de quienes han accedido a esa información, tanto interna como externamente. Bien, de hecho, por acá hicimos esa distribución. Vamos a hacerlo ahora mismo. Si alguien me escribe su correo electrónico, puede acceder a esta política para que veamos la experiencia. Dígame, por favor, en la caja de preguntas un correo electrónico. Bien, vamos a ver. Si alguien me escribe su correo, por favor. Aquí está. Vamos, el primero que escribió fue
Advat Tito, ¿vale? Vamos con Advat Tito. Bien, acá yo voy a incorporar un correo externo. ¿Ve? Bien. Y le voy a dar guardar y enviar. Y este lo que está haciendo una lista de distribución y en la distribución de esa política, bien, lo voy a hacer acá y luego leeré los comentarios. A Tito, porfa, revisa si te llegó a tu correo, al correo que me compartiste. También puedes revisar en el spam, porque a veces lo ve como spam. Y fíjense como aquí ya lo tiene como uno de los destinatarios. Esto es para poder mostrar de que ha sido distribuido. Por ejemplo, Tito podría llegar a ser un proveedor o un cliente o un potencial cliente. No necesariamente yo tengo relación directa con él y le llegaría ese documento porque lo adjunté al correo y fíjense que no tuve que estar redactando correo, no tuve que simplemente conocer el correo electrónico al que yo deseo hacerle llegar esa información. Eso es para poder estar compartiendo información documentada. Si Tito la llega a leer, lo llegase a leer, esa política, bien, aquí en la política ambiental aparece los logs de las personas, vamos a ver, que han accedido al mismo. Vamos a ver, aquí vamos viendo todo lo que, quienes han visto los documentos. En este caso, por ejemplo, Tito lo tiene recibido, todavía no lo ha visto, bien. En cuanto los vea, pues va a generar ese documento como un log de que está revisando el documento. Bien, eso con respecto a la política, toda la comunicación, bien, luego esa política nos va a servir de referencia para la aplicación de los objetivos. Fíjense que nosotros tenemos dos objetivos allí. Voy a crear el objetivo, uno de los objetivos, el de certificar, por ejemplo. En este caso lo vamos a hacer desde la entidad principal. El sistema de gestión, en este caso, es un sistema integrado de gestión. La fecha de inicio vamos a hacerla el día de hoy y la fecha fin, muy importante porque tiene un inicio, un fin, como lo establece las mismas recomendaciones. Lo voy a hacer, por ejemplo, dentro de un año. Vamos a hacerlo en 12 meses. Bien, estamos en septiembre 21, va a ser hasta septiembre 21 del 2024. Ahí está. La descripción del objetivo lo voy a tomar de lo que nos está dando el instrumento. Acá, en este caso, vamos a alcanzar la certificación. Bien. Aquí está la descripción del objetivo, el responsable del objetivo. En este caso, está toda la plantilla de la organización. Por ejemplo, yo podría dejárselo, me lo voy a dejar a mí mismo para que me salga en mi agenda de actividades. Los recursos necesarios. En este caso, por ejemplo, vamos a poner adquirir Kantan. Vamos a poner las horas hombre del responsable del objetivo y un presupuesto. Aquí, el presupuesto que tengamos dispuesto para ello. La meta de lograr el objetivo es, tendríamos que lograr el 100%, que es la cantidad de actividades necesarias para certificar el sistema integrado de gestión. Bien, ¿cómo se valoran los resultados? Sería con el certificado de los tres subsistemas del SIC implementado. ¿Vale? Así. Por medio de eso lo vamos a lograr. Bien, le damos a aceptar y él empieza un workflow en donde le dice, bien, perfecto, ya tengo el planteamiento del objetivo, ahora dame el plan de acción para lograrlo. Bien, entonces, lo primero que yo tendría que hacer es, por ejemplo, aprobar la política que está ahí documentada. Aprobar, perdón, así, la política
del sistema integrado de gestión. ¿Cuánto tiempo tenemos para aprobar la política? Si en una semana la reviso, en 2 semanas la apruebo. Entonces quiere decir que la tengo hasta desde fecha de inicio, desde hoy, que estoy planteando el objetivo, o en todo caso la tarea de ese objetivo, y tenemos hasta el 5 de octubre. Esto es para que me mande una notificación. ¿A quién? A quien yo quiera que tenga esas tareas. Aquí le damos a aceptar, genera las tareas para quien le corresponda, en este caso a estas dos personas, que les toca hacer una aprobación de la política, y a esto se les va a generar de una vez una agenda de actividades en la cual, por ejemplo, aquí estamos viendo las agendas propias. Fíjense que yo quiero saber las agendas, lo que tengo que hacer hoy. Hoy tengo que generar un plan de acción como responsable de cierre para el objetivo. Bien, el objetivo 3 del 2023. Yo quiero ver ese objetivo acá y quiero honrar mi responsabilidad. A partir de hoy tengo que aprobar la política del sistema integrado de gestión. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues evidentemente, vamos en la elipsis, suponiendo que ya hice mi tarea de aprobar la política, yo le coloco aquí, por ejemplo, aprobada. Puedo subir el fichero de lo que descargue de la política, por ejemplo, en este caso, el listado de distribución de la política, y cambio el estado. Le doy cerrada, le doy a aceptar. El sistema pasa aquí de gris a verde, deja la evidencia de que ella fue distribuida. De hecho, aquí está la lista de distribución que vimos hace un rato. Y si voy nuevamente a mi agenda de actividades, ya hoy ya no debería, a ver, voy a la planificación de los objetivos. Ah, claro, me queda todavía una tarea pendiente que tiene que ver con, ya culminé la agenda, pero efectivamente yo tengo que esperar que mi compañero dé el visto bueno sobre esa aprobación, ¿bien? Porque la tarea se culmina cuando esté la política aprobada, efectivamente. No obstante, me la va a seguir avisando en ese punto hasta que la cumpla. Y si la cumple, desaparece de mi agenda y estaría dada por buena en el objetivo como está, aquí, en este objetivo. Bien, fíjense como aquí nosotros estamos en una tarea. Voy a desplazarme, voy a bajarle un poquito aquí la resolución para que veamos. Está en plan de acción, hay una cerrada que es la de esta persona, pero queda la de esta persona pendiente para poder lograr ese objetivo. Entonces, entonces, en todo caso, esa tarea del objetivo. Me va diciendo cuáles otras son las otras tareas pendientes que tenemos en los distintos objetivos de la organización. Y esto te permite hacer seguimiento a través de la agenda de actividades y el correo electrónico, en el cual van a llegar las notificaciones en la fecha que le establezcamos al mismo. Bien, me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas, y con mucho gusto lo estaremos atendiendo.